¿Alguna vez has sentido que Dios se ha olvidado de ti? ¿Has pasado por momentos donde todo parece estar cubierto por aguas de problemas y no ves tierra firme a la vista? Noé y su familia estuvieron dentro del arca durante meses, rodeados de incertidumbre, sin poder ver más allá de la tormenta. Pero entonces la Escritura declara una verdad poderosa. Se acordó Dios de Noé. ¿Qué significa que Dios se acuerde? ¿Acaso Él olvida? ¿O será que este recordar es la manifestación de su fidelidad al cumplir lo que prometió? En este capítulo descubrimos que Dios nunca abandona a los suyos, que aún en medio del juicio y la espera prolongada, Él prepara un nuevo comienzo. Y lo mejor de todo, la misma promesa de fidelidad que sostuvo a Noé es la que hoy nos sostiene a nosotros. Génesis 8:1 se narra: «Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas». Esta es una de las declaraciones más esperanzadoras de toda la Escritura. Se acordó Dios de Noé. Después de meses de estar encerrado en el arca, rodeado de agua, sin ver salida, sin oír noticias, sin certeza de cuánto tiempo duraría la espera, Noé experimenta la fidelidad de Dios. Cuando la Biblia dice que Dios se acordó, no significa que antes lo había olvidado. Dios es omnisciente y jamás olvida a los suyos. Este lenguaje señala el momento en que Dios actúa en favor de aquel a quien había hecho una promesa. Acordarse en términos bíblicos es intervenir, es cumplir lo prometido, es manifestar su fidelidad en medio de la espera. Aquí se nos revela algo clave. La salvación no depende de que Noé sostenga el arca, sino de que Dios sostiene a Noé. La seguridad de Noé no estaba en la madera de la embarcación, ni en su habilidad como constructor, ni siquiera en su paciencia al esperar, sino en la fidelidad de Dios que no abandona a los suyos. Además, el texto enfatiza que Dios también se acordó de los animales. Esto muestra que su cuidado no se limita al ser humano, sino que alcanza a toda la creación. Así como en el principio bendijo a las criaturas, ahora en medio del juicio vuelve a extender su misericordia hacia ellas. El Dios de la Biblia no es indiferente a su creación, sino que la preserva y la restaura conforme a su plan. El pasaje nos muestra que el acordarse de Dios siempre viene acompañado de una acción. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. El mismo Dios que había desatado las aguas del diluvio, ahora comienza a controlarlas y a preparar un nuevo comienzo. El viento recuerda al Espíritu de Dios que se movía sobre las aguas en el inicio de la creación. Es decir, el diluvio no es el final, sino el inicio de una nueva creación bajo la dirección de Dios. Para nosotros hoy, esta verdad es crucial. Dios nunca se olvida de los suyos. Aunque el diluvio de la prueba parezca interminable, aunque la espera sea larga, aunque nos sintamos encerrados en situaciones que no controlamos, Dios tiene un tiempo perfecto para actuar. Él se acordó, Dios de Noé, se convierte en una promesa para nuestra vida. Él se acuerda de ti, de tus oraciones, de tus lágrimas, de tu fidelidad en medio de la tormenta. Este versículo nos llama a confiar en que la fidelidad de Dios es más fuerte que nuestras dudas y que el plan divino no se detiene, aunque no veamos todavía la tierra firme. Si Dios se acordó de Noé, también se acuerda de ti. Génesis 8, 2 al 3 se narra: «Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días». El relato subraya un detalle importante. El mismo Dios que había abierto las fuentes del abismo y las cataratas del cielo para desatar el diluvio, ahora las cierra y detiene la lluvia. Esto nos enseña que el juicio de Dios nunca está fuera de control, ni es producto del caos, sino que responde a su soberanía perfecta.
Él determina cuándo comienza y cuándo termina. Aquí encontramos una lección poderosa. Solo Dios puede poner fin al diluvio. Noé no tenía forma de controlar las aguas ni de acelerar el proceso. Podía orar, esperar y confiar, pero no podía decidir cuándo las aguas comenzarían a descender. De igual manera, muchas de nuestras pruebas y tormentas están bajo el dominio de Dios. Podemos desesperarnos queriendo una salida inmediata, pero es el Señor quien marca el tiempo de cada proceso. El texto también resalta que las aguas decrecían gradualmente. La restauración no fue instantánea. Dios no evaporó el diluvio en un solo día, sino que permitió un descenso progresivo. Esto nos habla de cómo el Señor suele obrar en nuestras vidas. No siempre responde con soluciones inmediatas, sino que nos guía por un camino de paciencia y fe, donde aprendemos a depender de Él en cada paso. Los 150 días de espera muestran que la salvación de Dios no solo consiste en rescatarnos del juicio, sino en sostenernos en medio de la espera. La fe de Noé tuvo que mantenerse firme, aun cuando cada día parecía igual, sin cambios aparentes. Aquí se nos enseña que la verdadera fe no solo confía en Dios para ser librada, sino también para perseverar hasta que Él decida abrir un nuevo camino. Además, hay un eco de la creación en este relato. En Génesis 1, Dios separa las aguas para que aparezca la tierra firme. En Génesis 8, vuelve a hacer lo mismo. El diluvio no es solo un fin, sino un nuevo comienzo, una nueva creación que prepara el escenario para la humanidad redimida. Para nosotros, esta parte nos recuerda que Dios tiene control sobre cada tormenta de nuestra vida. Él sabe cuándo abrir las fuentes y cuándo cerrarlas. Y aunque el retroceso sea lento, cada día que pasa es una señal de que su plan está avanzando. Si hoy todavía ves aguas alrededor, no significa que Dios se ha olvidado de ti, sino que está preparando la tierra firme donde podrás volver a caminar. Génesis 8, 4-5 se narra: «Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el 10, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes». Este pasaje marca un momento clave. El arca, símbolo de la salvación, encontró reposo. La tormenta había cesado, las aguas comenzaban a descender y finalmente el arca se asentó sobre tierra firme. Esta imagen no es solo histórica, sino profundamente espiritual. Después de la tempestad, Dios siempre provee reposo para sus hijos. El hecho de que el arca reposara en los montes de Ararat tiene un gran significado. No fue en un valle ni en el mar abierto, sino en las alturas. Esto nos recuerda que el plan de Dios siempre nos lleva más arriba, hacia un lugar elevado de seguridad y victoria. Las pruebas nunca terminan en derrota para quienes permanecen en su gracia. Siempre desembocan en un lugar más alto que antes de comenzar. El detalle cronológico, el séptimo mes, día 17, nos habla de la precisión del plan divino. Noé no sabía el día exacto en que reposaría el arca, pero Dios sí. Esto refuerza la verdad de que nuestros tiempos están en las manos del Señor. Nada sucede por accidente. Cada fecha y cada acontecimiento en la vida del creyente tiene un propósito dentro de la perfecta soberanía de Dios. El hecho de que las cimas de los montes se descubrieran poco después nos muestra que la salvación de Dios siempre abre camino a la esperanza. Lo que estuvo oculto bajo aguas de juicio, poco a poco comienza a revelarse. La fe nos enseña a esperar, aun cuando todavía no vemos toda la tierra firme, confiando en que Dios ya ha preparado un futuro para nosotros. Aquí también hay un paralelismo con Cristo. Así como el arca reposó después del juicio, Jesús reposó en la tumba el sábado después de haber llevado sobre sí la ira del pecado. Y al resucitar, abrió un nuevo comienzo para toda la humanidad.
El reposo del arca apunta al reposo definitivo que tenemos en Cristo, quien es nuestra seguridad eterna. Para nuestra vida, este pasaje es un recordatorio esperanzador. Las tormentas no duran para siempre. Puede que estemos en un tiempo de espera, pero llegará el día en que el arca de nuestra fe se asentará en terreno firme. Dios nos levantará a un monte de reposo donde podremos ver más allá de las aguas que alguna vez nos rodearon. Génesis 8, 6 al 12 se narra: Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque aún había agua sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Este episodio está lleno de simbolismo espiritual y enseñanza para la vida de fe. El cuervo y la paloma representan 2 naturalezas y 2 maneras distintas de responder a las circunstancias. El cuervo, un ave inmunda según la ley, Levítico 11:15, es carroñero y se alimenta de la muerte. Por eso pudo sobrevivir fuera del arca, encontrando alimento en los restos flotantes del juicio. Su ida y vuelta muestra la figura de una vida que se adapta a lo corrupto, que encuentra satisfacción en lo que trae muerte. En un sentido, el cuervo refleja la vieja naturaleza, el corazón carnal que puede vivir en un mundo manchado por el pecado sin necesidad de buscar lo santo. En contraste, la paloma es símbolo de pureza y del Espíritu Santo. Ella no encontró reposo entre la muerte ni en las aguas del juicio, por lo cual volvió al arca. Esto nos habla de la nueva naturaleza, del creyente que no puede hallar descanso en un mundo marcado por el pecado, sino solo en la presencia de Dios. La primera vez, la paloma volvió porque aún había aguas. La segunda vez regresó con una hoja de olivo en el pico, señal de que la vida estaba surgiendo de nuevo en la tierra. El olivo es símbolo de paz, restauración y del Espíritu Santo. Zacarías 4:3. Con este simple detalle, Dios le mostró a Noé que el juicio estaba terminando y un nuevo comienzo estaba por llegar. La tercera vez la paloma ya no volvió, indicando que la tierra estaba lista para ser habitada. Aquí vemos también el principio de la espera paciente. Noé no salió del arca inmediatamente al ver la hoja de olivo, esperó el tiempo perfecto de Dios. Esto nos enseña que la fe no solo sabe discernir señales, sino también sabe esperar en obediencia hasta que Dios dé la orden definitiva. Espiritualmente, este pasaje nos recuerda que el creyente está llamado a vivir como la paloma y no como el cuervo. El mundo ofrece carroña y corrupción, pero quienes son guiados por el Espíritu no hallan reposo en eso, sino que regresan al arca, Cristo, hasta que Él mismo abra un nuevo comienzo. En Cristo tenemos la verdadera hoja de olivo, paz con Dios y la seguridad de que un día habremos salido de todas las aguas de aflicción para vivir en una tierra completamente renovada. Génesis 8, 13, 19 se narra: Y aconteció que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé, diciendo: Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová,
y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Después de más de un año dentro del arca, Noé finalmente ve tierra seca. Sin embargo, no se apresura a salir por su propia cuenta. Espera la orden de Dios. Este detalle subraya la obediencia de Noé. Él había entrado al arca porque Dios lo mandó, y ahora saldría solo cuando Dios lo ordenara. La verdadera fe no solo empieza obedeciendo, sino también persevera obedeciendo hasta el final. Cuando Dios le da la orden, Noé y su familia salen junto con todos los animales. Lo primero que hace Noé al pisar tierra firme no es construir una casa, ni asegurar recursos, ni explorar el terreno. Lo primero que hace es levantar un altar a Jehová. Esto revela su corazón. Antes que nada, reconoce la fidelidad de Dios, expresa gratitud y ofrece sacrificio. El altar es el símbolo de adoración y consagración. En un mundo renovado, lo primero debía ser reconocer que la vida pertenece a Dios. El sacrificio de animales limpios muestra que Noé entendía la necesidad de acercarse a Dios mediante la sangre derramada, un anticipo del sacrificio perfecto de Cristo. Este gesto nos enseña que después de cada diluvio en nuestra vida, cuando Dios nos libra y nos da un nuevo comienzo, lo primero que debemos hacer es levantar un altar, dar gracias, rendirnos en adoración y reconocer que todo lo que tenemos es por su misericordia. Además, el hecho de que Noé ofreciera de todo animal limpio y de toda ave limpia indica abundancia en la adoración. No fue un sacrificio mínimo o simbólico, fue una ofrenda generosa. Esto nos recuerda que nuestra adoración a Dios debe ser sincera, completa y sin reservas. Noé entendió que la salvación no era un fin en sí mismo, sino el comienzo de una nueva vida bajo el pacto de Dios, y esa nueva vida debía empezar con adoración. En Cristo, nosotros también hemos sido librados del juicio y hemos recibido un nuevo comienzo. Nuestra respuesta debe ser la misma: levantar un altar espiritual de gratitud, presentando nuestras vidas en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Génesis 8, 21-22 se narra: «Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche». El sacrificio de Noé fue aceptado por Dios, descrito como un olor grato. Este lenguaje no se refiere a un aroma físico, sino a la actitud de adoración y fe que acompañaba la ofrenda. Cuando un sacrificio era hecho con un corazón sincero, Dios lo recibía con agrado. El altar de Noé fue la primera expresión de adoración en la tierra renovada y marcó el inicio de una relación restaurada entre Dios y la humanidad. Lo impactante de este pasaje es que al percibir el olor grato, Dios establece un pacto de gracia. Decide no volver a maldecir la tierra ni a destruir a todo ser viviente con un diluvio, aun sabiendo que el corazón humano seguiría siendo inclinado al mal. Aquí se revela la compasión de Dios. Aunque la humanidad no había cambiado en su naturaleza pecaminosa, Dios responde con misericordia y establece una promesa unilateral. Este pacto no dependía de la bondad del hombre, sino de la fidelidad de Dios. Él sabía que desde la caída el corazón humano estaba torcido. Aún así, decide preservar la creación y sostener el orden de la vida en la tierra. El versículo 22 nos muestra esa fidelidad en términos de la estabilidad de la creación: sementera y siega, frío y calor, verano e invierno, día y noche no cesarían mientras la tierra permaneciera. Con estas palabras, Dios establece que la vida en la tierra tendría un orden confiable, un ciclo constante que garantizaría la supervivencia de la humanidad. En otras palabras, Dios promete sostener la vida y proveer la base para la redención futura en Cristo.
Noé y su familia podían salir del arca con la certeza de que Dios no los abandonaría en un mundo inestable, sino que tendrían un marco de seguridad para habitar y multiplicarse. El olor grato anticipa la obra perfecta de Cristo. Así como el sacrificio de Noé fue aceptado por Dios como una señal de fe y obediencia, el sacrificio de Jesús en la cruz fue el olor grato definitivo, suficiente para redimir a la humanidad y establecer un nuevo pacto, no temporal, sino eterno. Este pasaje nos recuerda que nuestra seguridad no depende de nuestra bondad ni de la ausencia de pecado en la humanidad, sino de la fidelidad de Dios que ha prometido sostenernos y mostrarnos gracia en Cristo. Nuevamente, Génesis 8 destaca: «Sal del arca tú y tu mujer, y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra». Entonces salió Noé y su familia con todos los animales según sus especies. Después de más de un año dentro del arca, finalmente llega la orden esperada: «Sal del arca». Estas palabras marcan no solo el final de la espera, sino el inicio de una nueva etapa en la historia de la humanidad y de la creación. Así como el diluvio había sido un juicio, la salida del arca representa un nuevo comienzo lleno de esperanza y propósito. Dios no solo preservó la vida durante el diluvio, sino que ahora la envía nuevamente a poblar la tierra. La orden «fructifiquen y multiplíquense» recuerda las palabras pronunciadas en el Edén, Génesis 1:28, mostrando que el plan de Dios para la creación no había sido cancelado por el pecado. Aunque el juicio fue severo, la misericordia de Dios abre la puerta a la restauración. La salida del arca también fue un acto de obediencia. Noé había entrado por orden de Dios y ahora sale por su mandato. No se precipitó cuando vio la tierra seca, ni se quedó de más cuando ya era tiempo de salir. Su vida estaba regulada por la voz de Dios, y esa dependencia lo llevó a experimentar una nueva etapa bajo la guía del Señor. Este momento es profundamente simbólico. Noé y su familia son como una nueva humanidad, saliendo de las aguas del juicio hacia una tierra renovada. El diluvio funcionó como un gran bautismo de la tierra, y la salida del arca marca una vida nueva bajo el pacto de Dios. Los animales que salieron con ellos también eran parte de este nuevo comienzo. La creación que había sufrido bajo las aguas del juicio ahora tenía la oportunidad de cumplir nuevamente su propósito: llenar la tierra según el diseño del Creador. En esta salida vemos un principio espiritual importante. Cuando Dios cierra una etapa, también abre otra. El arca fue un refugio temporal, pero no el destino final. Dios no nos llama a permanecer siempre en refugios de protección, sino a salir en fe para vivir en el mundo renovado que Él nos da. Cada nuevo comienzo en la vida cristiana es una oportunidad para redescubrir la fidelidad de Dios. Así como Noé salió con su familia a un mundo transformado, nosotros también somos llamados a salir de nuestras pruebas y caminar en la nueva vida que Dios nos ofrece en Cristo, quien nos guía a través del juicio hacia la esperanza de un futuro renovado. Génesis 8:20 repite: «Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar». La primera acción registrada de Noé después de salir del arca no fue construir una casa, organizar sus posesiones, ni asegurar provisiones para su familia. Su primera prioridad fue adorar a Dios. Esto nos enseña un principio vital. Los verdaderos hombres y mujeres de fe reconocen que todo lo que tienen y todo lo que son proviene del Señor, y responden con gratitud y reverencia. El altar que Noé edificó representa el reconocimiento de la gracia de Dios. Noé y su familia habían sobrevivido al juicio que había destruido al resto de la humanidad. Estaban vivos no por mérito propio, sino por la misericordia divina. El altar fue una forma de decir: «Señor, todo lo que tenemos es gracias a ti». También representó la consagración de lo mejor a Dios. Noé no ofreció cualquier animal, sino de los limpios, aquellos apartados para sacrificio. Esto muestra que el culto verdadero no es dar a Dios lo que nos sobra, sino lo mejor,
como un acto de entrega total, un sacrificio de olor grato. El holocausto era símbolo de consagración plena. La víctima era consumida por completo en el fuego, representando una vida ofrecida sin reservas a Dios. Este sacrificio anticipa a Cristo, el holocausto perfecto, quien se entregó totalmente por nosotros y cuya ofrenda fue olor grato delante del Padre. Además, resalta la adoración antes que la reconstrucción. Antes de pensar en rehacer la vida en la tierra, Noé entendió que todo debía comenzar con Dios. El altar fue el fundamento de ese nuevo comienzo. En nuestra vida ocurre lo mismo. Todo reinicio, toda nueva etapa y todo futuro esperanzador debe comenzar en adoración y entrega al Señor. El altar de Noé nos enseña que la gratitud abre las puertas de un nuevo caminar con Dios. Cuando reconocemos lo que Él ha hecho, nuestra adoración se convierte en la base para lo que vendrá. Así como Noé adoró después de salir del juicio, nosotros también somos llamados a levantar altares de gratitud en nuestros corazones, recordando que Cristo nos libró del juicio eterno y nos dio un nuevo comienzo en Él. Génesis 8, 21-22 marca la transición de un tiempo de juicio a un tiempo de promesa. Dios, movido por el sacrificio de Noé y por su propio plan de misericordia, establece un pacto unilateral con la creación. El sacrificio de Noé fue percibido como olor grato delante de Dios. No se trataba del humo en sí, sino de la disposición de su corazón. Un acto de adoración sincera, lleno de fe y gratitud. Este sacrificio anticipa a Cristo, quien se entregó a sí mismo en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dios decidió en su misericordia no volver a destruir la tierra con un juicio universal como el diluvio. Aunque el corazón del hombre seguía siendo inclinado al mal, el Señor escogió mostrar gracia y sostener la creación. Esto revela que su misericordia no depende de la bondad humana, sino de su fidelidad. El pacto también establece una garantía de estabilidad. Mientras la tierra permanezca, no cesarán los ciclos de la vida. La siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche son señales visibles de la fidelidad de Dios. Cada amanecer y cada estación del año son recordatorios de que Él sigue sosteniendo el mundo con su palabra. Este pacto no fue hecho solo con Noé, sino con toda la creación. Dios en su bondad preserva la vida en la tierra, aun cuando muchos viven alejados de Él. Su gracia común se extiende a toda la humanidad, anunciando que todavía hay tiempo para arrepentirse antes del juicio final. Cada ciclo natural, cada día que inicia y cada temporada que pasa es una invitación a confiar. Si Dios sostiene la creación entera con su fidelidad, mucho más sostendrá a sus hijos redimidos en Cristo. El pacto de Génesis 8, 21-22 es en esencia un testimonio de que Dios es un Dios de misericordia y de orden. A pesar del pecado humano, Él preserva la vida, abre camino a la esperanza y asegura que todo está bajo su control soberano. El capítulo 8 de Génesis nos muestra que aunque las aguas del juicio habían cubierto la tierra, la misericordia de Dios brillaba en cada detalle. El versículo inicial establece el tono. Dios se acordó de Noé. Ese recordar no fue un simple acto de memoria, sino un movimiento soberano de fidelidad. Dios actuó para preservar la vida, para abrir camino a un nuevo comienzo. Noé permaneció en el arca más de un año, pero ni un solo día estuvo fuera de la mirada de Dios. El viento que hizo retroceder las aguas, la tierra que poco a poco se secaba, las aves enviadas, el arco de la espera, todo formaba parte de un plan perfectamente controlado por el Creador. Cuando finalmente llegó la orden de salir del arca, comenzó una nueva etapa para la humanidad y para la creación. Y la primera respuesta de Noé fue un altar de adoración. Esa gratitud sincera se elevó como olor grato a Dios y abrió paso al pacto de preservación.
la promesa de que nunca más habría un diluvio que destruyera toda la tierra y de que los ciclos de la vida continuarían mientras el mundo permanezca. La enseñanza central de Génesis 8 es clara. Dios no se olvida de sus hijos. Aun cuando parezca que estamos encerrados en un arca de pruebas interminables, Él recuerda, sostiene, preserva y en el momento justo abre puertas hacia un nuevo comienzo. El altar de Noé nos desafía a responder a la fidelidad de Dios con gratitud y obediencia. Cada ciclo natural, cada amanecer, cada estación, nos recuerdan que Dios es fiel y que su misericordia es más grande que nuestro pecado. Finalmente, este capítulo apunta hacia Cristo. Así como Noé salió del arca a un mundo renovado, en Cristo somos llevados a una nueva creación, un pacto eterno sellado con su sangre. Él es la garantía de que nunca seremos olvidados y de que nuestra esperanza es firme y eterna. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.